En esta práctica se realizaron dos circuitos en los cuales se utilizaron una fotorresistencia como elemento variable para la resistencia del circuito, donde se utilizó la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm para realizar los análisis teórico, y la simulación se realizó por multisim. Y por último, se realizó la experimentación de cada uno de los circuitos, donde se midió con multímetros la corriente y el voltaje en los elementos seleccionados para comparar. Uno de estos circuitos fue el puente de Watson. Es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de las ramas del puente. Estos están construidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. En nuestro caso, la resistencia Rx simboliza la fotorresistencia. Para realizar el análisis se utilizó la ley de voltaje de Kirchhoff, donde se hace una sumatoria de voltajes de cada malla y posteriormente se realiza un sistema de ecuaciones para encontrar la corriente en cada malla. Como usamos una fotorresistencia, tomamos en cuenta dos escenarios, uno donde la fotorresistencia está tapada y otro cuando está destapada. Después de encontrar la corriente de las mallas, buscamos el valor del voltaje en el punto A y en el punto B. Con esto conseguimos la diferencia de voltaje que representa VO con el valor de 0.69 volts. Para corroborar nuestro análisis se utilizó el simulador multisim, donde nos dio como resultado una diferencia de voltajes de 0.69 volts, el cual coincide con nuestro apartado teórico. Como podemos observar en la medición práctica, la diferencia de voltaje es menor debido a que la fotorresistencia varía demasiado. Para el segundo caso, donde la fotorresistencia está expuesta a luminosidad, encontramos la corriente en ambas mallas y el valor del voltaje en el punto A y en el punto B. Con esto conseguimos la diferencia de voltaje que nos da un total de menos 5.894 voltios. Para corroborar nuestro análisis, volvimos a generar una simulación de multisim donde efectivamente nos dio la misma diferencia de voltaje que en el apartado teórico. Nuevamente se hicieron mediciones con los valores un poco diferentes a lo esperado, debido a que no siempre podemos obtener la misma resistencia al tapar o alumbrar la fotorresistencia, por lo que nuestros valores son algo erróneos. El segundo circuito se basa en una resistencia de 150 ohms, una fotorresistencia y un LED, y todo esto está alimentado por una fuente de 5 volts. Primero, de manera analítica, hacemos una diferencia del voltaje total suministrado con el voltaje que se supone que el LED consume, y el resultado lo dividimos entre la corriente que se supone que el LED demanda. Con esto obtenemos de cuánto debería ser la resistencia extra para que el circuito funcione, que es de 150 ohms. Luego conseguimos las resistencias equivalentes de todo el circuito, donde con luz es de 650 ohms y cuando no hay luz es de 100.150 ohms. Después de esto conseguimos cuánto es la corriente total del circuito, y con la corriente encontramos cuánto es el voltaje que está consumiendo la fotorresistencia cuando está expuesta a luz y cuando no está expuesta a luz. Como podemos observar en la simulación, cuando la corriente es demasiado pequeña, no alcanza a suministrar la suficiente energía para todo el circuito y que enciende el LED. Esto pasa cuando la fotorresistencia no está expuesta a luz. En cambio, cuando recibe luz, tiene un valor de miliamperio donde es capaz de encender el LED. En cambio, cuando recibe luz, para concluir, se puede afirmar que la fotorresistencia es una herramienta útil para controlar el flujo de energía de un circuito. Sin embargo, su principal desventaja es su inestabilidad, lo que limita su uso en aplicaciones donde se requiere un control preciso o variaciones muy pequeñas. Por ello, su empleo es más adecuado en sistemas con tolerancia a fluctuaciones mayores.
Como autoevaluación quiero mencionar que el aprendizaje más relevante de esta práctica ha sido el saber utilizar los marcos teóricos en un ejercicio práctico. Aunque me costó demasiado poder entender un poco más cómo es que funcionan estas leyes. Y las aportaciones que más, que más realicé en el desarrollo de la práctica fueron, pues básicamente hacer los cálculos, que fue lo que me llevó más tiempo. Y también lo que más me gustó fue armar el circuito, estar haciendo mediciones, hacer cáliz con la luz. Y lo que menos me gustó, pues básicamente fue también, como a muchos creo, hacer cálculos es algo que se le hace tediosos a algunas personas. Y como sugerencia para aumentar o agilizar el aprendizaje de esta práctica, recomendaría sugerir alguno que otro video que nos ayude a entender más estos temas y cómo realizarlos.